También me tocó el tema de la primera unidad, primera parte de arquitectura de computadoras. Como primer tema ahora sí que tenemos la introducción a la arquitectura de computadoras. Como primer punto tenemos que la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Eso nos quiere decir que esto funciona de los requerimientos y las implementaciones de diseño y puede variar, depende de las partes de una computadora. También lo que nos dice es que el CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Como siguiente punto tenemos que la arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración. Y nos dice que esto puede realizar las operaciones para que las que se va a utilizar. Como siguiente tema tenemos el computador. Nos dice, un computador es un sistema secuencial síncrono complejo que procesa información. Este se trata de información binaria utilizando solamente los dígitos de valores lógicos 1 y 0. Estos valores lógicos binarios se corresponden con valores de tensión eléctrica, de manera que un lógico corresponde a un nivel alto a 5 voltios y un 0 lógico corresponde a un nivel bajo de tensión cercano a 0 voltios. Estos voltajes dependen de la tecnología que utilicen estos dispositivos, llamados computador. Como siguiente tema tenemos el ordenador o computadora. Sistema de cálculo de propósito general que incorpora una unidad central de proceso, memoria y dispositivos de entrada y salida. Y como último pues tenemos las características que nos indica aquí, que es la habilidad para realizar operaciones aritméticas y lógicas, la memoria que puede retener información por un periodo de tiempo dado, también es que es programable y efectúa una serie de operaciones en un orden determinado, y la otra característica es que su capacidad de recibir información del mundo exterior y entrega resultados de sus cálculos. Bueno, para seguir el tema de arquitecturas de computadoras, pero esta es la segunda parte pues de la unidad 1, es lo siguiente del anterior. Como primer tema aquí tenemos la unidad central de procesamiento del CPU. Este funcionamiento en sí es el que controla pues los elementos del computador. Desde que el sistema es alimentado por una corriente, nos deja de procesar información hasta que se corta dicha alimentación. La CPU es la parte más importante del procesador debido a que es utilizado para realizar todas las operaciones y cálculos del computador. La CPU tiene a su vez otra estructura interna que como se muestra en la figura que tenemos aquí al lado, que como ven es la estructura y su conexión con la memoria, que nos muestra aquí el CPU que va conectado a la memoria con un bus y pues que va conectado a los periféricos. También nos muestra la unidad aritmética lógica, unidad de control, los registros. Como siguiente tema tenemos el CPU, unidad de control UC. Se encarga de leer que la memoria lea las instrucciones que se deben ejecutar y secuenciar el acceso de los datos y operaciones a realizar por la unidad de proceso. La UC genera las señales de control que establecen el flujo de datos en todo el computador e interno en la CPU. Una instrucción no es más que una combinación de unos y ceros. Consta de un código de operaciones binarias para ejecutar la instrucción. Aquí en la imagen de al lado tenemos la estructura del contador de paso de control, y pues al lado tenemos la unidad de control, o también llamado unidad central de procesamiento del CPU. El CPU controla el funcionamiento de los elementos de un computador desde que el sistema es alimentado por una corriente. Esa es la parte más importante del procesador, debido a que es utilizado para realizar todas las operaciones y cálculos de nuestra computadora.
el CPU. Esta se encarga de leer la memoria en las instrucciones que se debe ejecutar y secuenciar el acceso de datos y operaciones a realizar por la unidad del proceso, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde dice estructura y unidad de control. Los principales registros de un CPU son contador de un programa, se encarga de almacenar la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Tenemos la segunda, que es el registro de instrucción. Se almacena la instrucción capturando en memoria y la que se está ejecutando. 3. Registrando el estado, compuesto de una serie de bits que informan el resultado obtenido de la información operación de la ALU. La cuarta, que es el registro de acumulador. Esto nos sirve para algunos CPU que realizan operaciones aritméticas en un registro llamado acumulador. Su función es almacenar los resultados de las operaciones aritméticas y lógicas. Voy a explicar la cuarta parte de la unidad 1. Manejo de la entrada-salida. Una computadora no puede estar formada solo por la CPU y la memoria. Para darle algún tipo de utilidad debe comunicarse con el exterior a través del subsistema de entrada-salida. La misión principal de ese subsistema de entrada-salida es adaptar los dispositivos externos antes de conectarlos al bus de sistema. Hay dos formas de implementar la entrada-salida en una computadora, que es construir a medida del subsistema utilizando elementos básicos, o bien incorporar y programar dispositivos con cosas complejas y genéricas. Las funciones del sistema de entrada-salida son el direccionamiento, selección del dispositivo correspondiente entre los dispositivos disponibles en el sistema, la sincronización, que ha de posibilitar que la CPU y la memoria a alta velocidad de transferencia de datos se puedan comunicar con los dispositivos de entrada-salida de baja velocidad. Bueno, compañeros, el día de hoy les vengo a hacer el resumen y conclusiones de lo que tuvimos yo y mi equipo en lo que fue la unidad número 2. Y la unidad número 2 se trató de la organización del procesador. En este caso se vieron muchos temas, el cual fue el procesador, la instrucción de un ciclo de instrucción, elementos para la estructura del procesador, la estructura básica del procesador, arquitecturas al acumulador de pila y registros, de los cuales se destaca más lo que fue lo primero visto, en este caso el procesador. Y como viene aquí también se lleva un aprendizaje de lo que fue el procesador. Los procesadores tienen como misión ejecutar operaciones de cómputo. Sabemos del modelo de von Neumann que estas operaciones se definen como instrucciones. El procesador, desde que recibe la energía hasta que se apaga, ejecuta constantemente instrucciones. Esto quiere decir que el procesador es la parte más importante, porque es la que ejecuta varias instrucciones para que nuestra computadora realice las operaciones. Y siguiendo con esto, se nos muestra también lo que fue el procesador o CPU y la estructura básica, cómo está conformado el procesador internamente, que tiene frecuencia de reloj, un número de bits, memoria caché y número de núcleos. También se cabe destacar que la memoria caché es las cosas que hemos hecho anteriormente lo guarda en la memoria caché del procesador. La instrucción de un ciclo de instrucción, aquí básicamente está dividido en etapas del ciclo de instrucción, que es if, búsqueda, id, decodificación, lanzamiento de ejecución, ex, ejecución del procesador multiciclo, y la w, escritura en bus de común de datos. Ciclo de búsqueda es la acción de leer la instrucción de la CPU y prepararla para su ejecución. En este caso se ve una imagen de un ciclo de instrucción que primero empieza con reset, búsqueda, decodificación y la ejecución. Esto es lo que hace un procesador en lo interno que él tiene. De igual manera nos dice que existen dos tipos de bloques o fases de ciclo de instrucción. La primera fase, denominada como fetch
o carga corresponde a los pasos necesarios para cargar la instrucción desde la memoria del procesador. Se nos muestra también la imagen de inicio, leer la siguiente instrucción, ejecutar la instrucción y fin. Son los pasos que sigue el procesador para hacer cada una de nuestras instrucciones que nosotros realizamos. Los elementos para la estructura del procesador, que pues para poder realizar su función el procesador necesita una serie de estructuras, poder acceder a la memoria para leer a las instrucciones y los operados, así como escribir los resultados, llevar el control de la secuencia de instrucciones. Mi nombre es Juliana Gutiérrez Licona y a mí me tocó hablar sobre el ciclo de instrucciones. El ciclo de instrucciones dice que es el periodo que tarda la unidad central del proceso CPU en ejecutar la instrucción del lenguaje máquina. En este ciclo de instrucciones se encuentran dos pasos importantes para el procesamiento requerido de cada instrucción, que uno es el ciclo fetch o ciclo de lectura y el otro es el ciclo de ejecución, que es el ciclo de ejecución. Este también está dividido por etapas del ciclo de instrucción. Primeramente tenemos el if, que es de búsqueda, el id, que es de decodificación, el isus, que es ejecución en el operador multiciclo, y por último el w, que es escritura en el bus común del dato. Después tenemos lo que es el modelo de von Neumann. En esto habla de que von Neumann es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. En este tipo de máquina, pues la implementación de una máquina de Turing y la visión es de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. Con este modelo, la máquina Neumann surge con el concepto de programa almacenado, que es el cual se conoce a las computadoras de estado. Hola, mi nombre es Carlos Jair Hernández Castro. Yo les hablaré sobre la unidad 3. Seleccione los componentes para ensamble de equipo de cómputo, que sería su tema. Que aquí en esta unidad se vieron las partes de una computadora y sus características. La computadora, bueno, estos son subtemas, que son la computadora, el primer tema, que es en sí, que existen dos tipos de computadoras: la PC doméstica o de escritorio y las portátiles, que serían las lab o diferentes cosas. Dos partes esenciales que la constituyen a las computadoras: el hardware, que sería los circuitos electrónicos, el cable, los gabinetes, teclado, que sería el hardware, la posición física de la computadora, y la otra parte sería el hardware, siendo una parte integrada en programas, datos, información, etc. Bueno, en el tema del microprocesador, el microprocesador, o simplemente un procesador de un circuito integrado central de la computadora, que hay diferentes tipos de arquitectura, tipos de zócalo y marcas como Intel y AMD. Las memorias. Bueno, aquí existen tipos de memorias como la ROM, la RAM y la Word. En los discos duros, en otro tema que son discos duros, la unidad disco duro o unidad de disco rígido, dispositivos de almacenamiento de datos, que aquí se almacenan los datos, que son de interfaz o fabricantes. CPU o ALU. La CPU, unidad central de procesamiento, en el hardware es un computador u otros dispositivos programables. ALU, que calcula operaciones aritméticas. Dispositivos de ES, que serían periféricos de entrada y salida, como el input, output. Es una comunicación entre un sistema de procesamiento en el mundo exterior, que sería como por ejemplo el teclado, el mouse, impresoras, display, monitor, cámaras, escáner.